las preguntas que surjan se van a contestar en los comentarios al finalizar la charla, y para los asistentes las preguntas o dudas que tengan las vamos a contestar también al final de la charla. El tema que vamos a tocar es enfermedad por coronavirus 2019, que se abrevia, como ustedes pueden leer ahí, COVID-19. ¿Por qué se abrevia de esta manera? CO se refiere a la forma del virus, que es una forma de corona, V de virus, y la D de disease, que es enfermedad en inglés. Y el 19 se refiere al año en el que fue descubierto este virus. Van a haber algunas abreviaturas, como la de la parte de abajo que dice 2019 nCoV, significa lo mismo o se refiere al virus. Para empezar, quisiera preguntarles por qué debemos informarnos sobre el nuevo coronavirus. Y con esta pregunta va a surgir una segunda pregunta, y quiero preguntarles ¿quiénes son los que ustedes ven en esa fotografía de la diapositiva? ¿Quiénes están ahí? Todos nosotros, ¿verdad? El personal de salud, ¿verdad? El personal de salud no incluye únicamente a los médicos. El personal de salud se refiere a las personas que trabajan en el sector de salud, que incluye también al personal de enfermería, al personal de laboratorio, al personal de estudios de imagen, al grupo de secretaría, investigación, intendencia, administrativo. Todos somos parte del equipo de trabajo del sector de salud. Y entonces, ¿a qué viene esto? ¿Verdad? Viene porque es nuestra responsabilidad como personal del equipo de salud que estemos informados sobre el tema y que nos encarguemos de divulgar las medidas de prevención sobre las enfermedades. Es por esto que el nuevo brote de coronavirus sí nos incumbe a todos, o sea, es de importancia para todos los que estamos aquí y para los que nos están también observando en vivo. ¿Debemos preocuparnos por el nuevo coronavirus? Pues bueno, si no hemos viajado a un área endémica donde se está transmitiendo el virus de manera local, y esto pues es en China, en Irán, en Corea del Sur, en Italia, o no hemos tenido contacto con alguna persona que ha estado en esos lugares o que tiene infección por el coronavirus, es poco probable, o la probabilidad que nosotros la padezcamos es muy baja, ¿verdad? Entonces, ¿debemos preocuparnos, entrar en estrés, entrar en pánico? No, pero sí debemos estar informados. Por esto mismo, quiero hacer alusión a que en redes sociales existen muchas noticias falsas o mucha información falsa que malinforma a las personas y también nos induce a veces a tomar conductas inapropiadas o tomar actitudes inapropiadas. Por eso la primera recomendación que quiero hacer para todos es que todos busquemos información de fuentes oficiales confiables. ¿Esto qué significa? Pues significa buscar referencias de las organizaciones mundiales, como por ejemplo la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud o del Gobierno de México, para enterarnos de la situación en el país. Les dejo aquí los ejemplos o los links de las páginas que ustedes pueden consultar si quieren tener más información, pero también pueden seguir estas páginas en redes sociales. Estas asociaciones también tienen sus propias páginas tanto en Facebook como en Instagram y también en Twitter. Y por ejemplo, si ustedes buscan en Facebook la página de la Organización Panamericana de la Salud, así es como se observa. Entonces pueden buscarla y darle like y seguir la página para tener información, y por supuesto pues seguir las noticias que compartamos en la página del Departamento de Reumatología HU. Bueno, entonces, ¿qué es un coronavirus? Pues un coronavirus es una familia, o se refiere a un grupo de virus que pueden causar enfermedades. Se sabe que puede causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. En seres humanos, las enfermedades que un coronavirus puede causar va desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como la enfermedad que se conoce como MERS y SARS, que son enfermedades, el MERS es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, y el SARS pues es el síndrome respiratorio agudo severo, que de esas dos pues no vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿qué es la COVID-19? Pues la COVID-19 o la enfermedad por coronavirus 19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente, y que tanto el virus como la enfermedad eran desconocidos hasta el nuevo brote que sucedió en diciembre del 2019 en la región de Wuhan, en China. Antes de eso no se conocía esta enfermedad ni se sabía que existía este virus.
¿Cuál es la situación actual en el mundo? O sea, ¿qué está pasando? En el mundo, hasta la fecha, desde que se inició el estudio de la enfermedad, se han reportado 91.783 casos en todo el mundo, en diferentes países. De estos, los países que más casos han reportado, pues es China, es Irán, Italia y Corea. A causa de este virus han fallecido, o la infección por este virus, han fallecido hasta la fecha 3.123 personas de las 91.000, y hay 74 países que han reportado casos. En México, en la región de las Américas, observamos que el país que más casos ha tenido es Estados Unidos, seguido por Canadá y por Ecuador. Actualmente en México, el día de ayer, en el reporte técnico sobre la situación aquí en el país, se han reportado únicamente 5 casos confirmados. De estos 5 casos confirmados, ninguno ha sido grave. Todos los casos tuvieron que estar en estudio, pero todos ya están en casa y fueron dados de alta. Entonces, no son casos graves. Sin embargo, pues hay casos que se están estudiando, se están buscando para saber si corresponden o no. Y todos los casos que han habido aquí en México y que han sido sospechosos han sido importados. ¿Qué significa? Significa de personas mexicanas o no mexicanas que ingresaron al país después de un viaje a una región en donde hay muchos casos reportados, como por ejemplo personas que han viajado, que han estado en Italia y viajan o regresan a México y pues ya vienen con la infección. ¿Qué significa eso? Que hasta el momento no hay infección o no hay transmisión local de persona a persona aquí en México, ¿verdad? Eso es muy importante, por lo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, ya el gobierno de México y la Secretaría de Salud está tomando medidas para buscar casos activamente. Entonces, todos los que ustedes ven en verde son los estados que están haciendo una búsqueda activa. O sea, que si alguien ha tenido un contacto, si ha venido de un viaje, la están siguiendo, lo están estudiando para saber si tiene o no tiene la enfermedad. Pero hasta la fecha, de todos los que se han los que se han investigado, pues ninguno, únicamente los 5 casos positivos que ya les había comentado anteriormente. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues son muy variables, ¿verdad? Se pueden confundir con un resfriado común. Puede haber tos, dolor de garganta, congestión nasal, goteo nasal, estornudos, y en casos más graves puede haber fiebre y dificultad para respirar. La neumonía no es un síntoma, la neumonía es un diagnóstico que emite un médico, y esta es la principal razón, o digamos el principal diagnóstico que han tenido los pacientes a los que se les ha hecho el diagnóstico de esta enfermedad por coronavirus. Pero puede haber también dolor muscular, cansancio, fatiga, dolor de pecho, puede haber muchos síntomas, pero los principales son estos. ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Cómo alguien se enferma de esta enfermedad? Pues la transmisión es persona a persona. Voy a poner un ejemplo y vamos a poner el ejemplo de alguien que tose. Cuando uno tose, saca algo que se llaman gotitas respiratorias. Cada vez que tosemos o estornudamos, nosotros sacamos estas gotitas respiratorias. Estas gotitas respiratorias pueden entrar, están cargadas del virus. Cuando una persona está enferma del coronavirus, están esas gotitas respiratorias cargadas del coronavirus. Estas gotitas pueden entrar directamente a través de la boca, la nariz y los ojos de otra persona que esté al lado de la persona, por ejemplo, que está enferma. También puede ser que después de toser o estornudar, la persona enferma contamine las superficies con las que está en contacto, la mesa, el celular, la perilla de la puerta, la computadora, una pluma, y que eso contaminado nosotros lo tocamos y luego llevamos nuestras manos, o podemos llevar nuestras manos a los ojos, a la nariz o a la boca, y de esa manera obtener el virus. Entonces, la manera de transmisión es persona a persona por gotitas respiratorias al entrar en contacto con alguien que está enfermo o tocar una superficie o un objeto contaminado. Así es como alguien se contagia de la enfermedad. Sabemos que estas gotitas respiratorias únicamente pueden llegar a la distancia de 1 metro, ¿sí? No más de eso. ¿Verdad? Y ese es, 1 metro es la distancia que pueden viajar las gotitas respiratorias. No se transmite por el aire, significa que distancias más largas de 1 metro el virus no se va a transmitir de esa manera.
el riesgo de infectarse con de una persona que no tiene síntomas es bajo, y hasta ahorita no se sabe que haya transmisión a través de las heces, es lo que hasta el momento se sabe. Bueno, ahora que ya estamos un poquito informados de la enfermedad, ¿qué podemos hacer para protegernos y prevenir la propagación de la enfermedad? Para esto se crearon medidas de protección básicas para todas las personas. Estas están siendo divulgadas por la Organización Mundial de la Salud y también por el Gobierno de México. Y la principal recomendación es lavarse las manos con frecuencia. Esto lo podemos hacer de dos maneras, sea con agua y jabón o sea con un desinfectante a base de alcohol. Puede ser líquido o puede ser glicerinado o en gel, como ustedes lo conocen muy comúnmente. La concentración que pudiera tener o que debe tener es del 70%. ¿Quién me dice cuánto tiempo tiene que durar el lavado de manos óptimo? ¿Cuánto tiempo nos debe tomar a nosotros lavarnos las manos? 40 a 60 segundos. Muy bien, de 40 a 60 segundos. Y pues saben que existen pasos para el lavado de manos. Yo creo que esto es algo que ya han repasado mucho, pero pues nada más los vamos a recordar. Primero, pues el primer paso es mojarnos las manos, luego aplicar suficiente jabón o suficiente alcohol en gel o alcohol líquido en las manos para cubrir la totalidad de las manos, luego frotarnos las manos entre sí, después frotarnos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y entrelazando los dedos y viceversa, y luego frotarnos las palmas de las manos entrelazando los dedos de ambas manos, posteriormente frotarnos el dorso de los dedos en una mano contra la palma opuesta y manteniendo los dedos unidos. Posteriormente pues tenemos que rotar el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de rotación y viceversa, luego frotarnos la punta de los dedos en la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa, y posteriormente enjuagarnos las manos. Después de enjuagarnos las manos debemos utilizar una toalla de un solo uso para secarnos las manos y con esa misma toalla cerrar la llave de agua y pues ya tenemos un lavado efectivo de manos, y todo este proceso tuvo que durar de 40 a 60 segundos. Para el lavado con alcohol en gel son los mismos pasos, únicamente que las manos deben estar secas. No nos debemos mojar las manos para un lavado con alcohol. Las manos deben estar secas y luego seguimos los mismos pasos y no tenemos que secarnos las manos, ¿verdad? Bueno, número 2. La siguiente medida básica es adoptar medidas de higiene respiratoria. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros vamos a toser, vamos a estornudar, debemos utilizar el ángulo interno del brazo, que está el ángulo interno del brazo o del codo, cualquiera de los dos, para toser o estornudar ahí, ¿verdad? Esto es porque ya aprendimos que el virus se propaga con las gotitas respiratorias. Entonces, si ustedes tosen, propagan el virus a las personas que están 1 metro alrededor de ustedes. Entonces, esa es la razón de adoptar esta medida para protegernos unos a otros. Si no tenemos, si tenemos a la mano un Kleenex, toallitas, sanitas desechables o un pañuelo desechable, podemos utilizar el pañuelo también para toser y para estornudar. Únicamente que para utilizar el pañuelo necesitamos cubrir el pañuelo, la parte posterior del pañuelo, que no va a estar en contacto con lo que vamos a toser. Posteriormente colocarlo sobre la nariz y la boca, toser o estornudar ahí, y sin tocar la parte interna del pañuelo, doblarlo y tirarlo en un basurero que tenga tapa, que no esté expuesto, y posteriormente hay que ir a hacer un lavado óptimo, como acabamos de ver, de manos. Siempre, siempre, siempre. Entonces, está prohibido que tosamos o que estornudemos sin adoptar estas dos medidas, ¿verdad? Esto es para cuidarnos entre todos. La tercera medida es el distanciamiento social. ¿Qué significa eso? Es mantener una distancia principalmente en personas con síntomas. Quiero aquí hacer énfasis en que una persona con síntomas, más el antecedente de haber estado en un lugar en donde hay propagación del virus. Si nosotros tenemos síntomas, puede ser que sea un resfriado común, pero si no hemos viajado a China, no hemos viajado a Italia, no hemos viajado a Irán ni a Corea en los últimos 14 días, es improbable que tengamos coronavirus, más bien puede ser otro tipo de virus respiratorio, ¿verdad? Entonces,
debemos también no compartir utensilios de uso personal con otras personas, vasos, cucharas, tenedores, etcétera, ¿verdad? Esos no los debemos compartir. En cuanto a la distancia que debemos de tomar, pues las personas que estén con síntomas, fiebre, tos, estornudos y que tengan el antecedente del viaje, pues, o de contacto con alguna persona enferma, debemos mantener 1 metro de distancia, que es la distancia que las gotitas respiratorias pueden alcanzar, ¿verdad? Entonces, el saludo de manos, los abrazos y los saludos de beso en esta temporada están prohibidos. Entonces, deberíamos únicamente saludarnos con un hola es suficiente, evitemos dar la mano constantemente a las personas en la calle o darnos abrazos y estar saludándonos de beso. Tenemos que evitar tocar los ojos, la nariz y la boca porque las manos están en contacto con múltiples cosas. O sea, ahorita ustedes que están sentados ahí han tocado tal vez 3 superficies diferentes ya. ¿Verdad? Entonces, en estas 3 superficies diferentes que han tocado, ya las han tocado otras personas anteriormente a ustedes y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tocamos una superficie contaminada y luego nos tocamos los ojos, la nariz y la boca, podemos nosotros mismos obtener el virus. La quinta recomendación es buscar atención médica a tiempo. Entonces, aquí vamos a ver 2 escenarios. ¿Verdad? Hay que buscar atención médica si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar y además ha tenido un viaje a una zona afectada. Se debe avisar al médico que tiene el antecedente para que esté enterado y empiece una investigación acerca de la enfermedad. Si solo tenemos síntomas respiratorios leves sin ningún antecedente de viaje, la recomendación es que nos quedemos en la casa hasta que nos recuperemos mientras sea posible, ¿verdad? Si no hay necesidad, pues no hay que consultar tampoco. Si tienen más dudas, este es el número que proporcionó la Secretaría de Salud, en donde pueden marcar a dónde pueden consultar. Aquí en el hospital universitario, el hospital está preparado y existe un plan de contingencia para poder atender a las personas que tienen sospecha de esta enfermedad. Pero entonces pueden consultar aquí en el hospital universitario o pueden llamar a este número. La sexta recomendación es evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. Para los que les gusta la carne asada, no tan asada, es una recomendación no comer así en estas temporadas, ¿verdad? Debemos manipular las carnes crudas, la leche y los órganos de los animales con cuidado a fin de evitar que se contaminen los alimentos que vamos a consumir crudos con los animales crudos. Aquí yo les pregunto a los que cocinan en casa si tienen una tabla de picar diferente para carnes y diferente para verduras. Debe ser así, porque no podemos picar en un pepino que nos lo vamos a comer crudo en una misma tabla en la que acabamos de picar o acabamos de poner un pollo que no está cocido. Entonces esa es una medida de higiene que debemos adoptar independientemente del coronavirus por otras enfermedades que se pueden transmitir así. Ahora, vamos a pasar a esta parte que se llama realidades y mitos sobre el coronavirus y para eso ustedes recibieron 2 papelitos de colores. Entonces, yo voy a ir leyendo la diapositiva y ustedes me van a levantar. Si creen que es una realidad o si creen que es un mito, van a levantar el papelito. Si ustedes creen que es una realidad, van a levantar el papel celeste, y si creen que es un mito, van a levantar el papel rosado. ¿Sí? Bueno, entonces, primero, todos debemos utilizar mascarilla. Levanten el papelito. Muy bien. Muy bien. Es un mito, ¿verdad? Es un mito. ¿Quiénes tienen que utilizar entonces la mascarilla? Las mascarillas deben utilizar las personas con síntomas, que tengan tos o estornudos y que además tengan el antecedente de haber sido o viajado, estar en contacto con una persona enferma por coronavirus. Las personas, además también la deben utilizar las personas que están cuidando a alguien con una enfermedad por coronavirus o con sospecha de, y el personal de salud que esté en contacto con un enfermo por coronavirus también debe utilizar la mascarilla. Quiero recordarles o hacerles énfasis en que la mascarilla solo es efectiva cuando nosotros hacemos un buen lavado de manos. En combinación, estas dos sí son efectivas. Solo usar la mascarilla y no lavarnos las manos no sirve de nada traer la mascarilla. Ahora, en caso de que la vayamos a utilizar, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se descarta y cuándo se descarta?
Entonces, primero, antes de colocarnos la mascarilla, tenemos que realizar la higiene de manos como ya repasamos antes. Después de esto, para colocar la mascarilla tenemos que cubrirnos la boca y la nariz con la mascarilla y tenemos que verificar que no haya ningún espacio entre la cara y la mascarilla. O sea, tiene que estar completamente sellada, ¿sí? Posteriormente, no podemos tocar la mascarilla mientras la estamos utilizando. Si por error tocamos la mascarilla, inmediatamente tenemos que hacer el lavado de manos como ya platicamos. Después, para desechar la mascarilla la debemos reemplazar tan pronto como esté húmeda. Si ya está húmeda la mascarilla, hay que descartarla. Hay mascarillas que son de un solo uso y hay mascarillas que pueden ser reutilizables. Las que son de un solo uso y bien especificado en el empaque, se debe descartar. No se pueden lavar y volvérselas a poner. Para descartarlo, igual en un bote de basura que tenga tapa, ¿verdad? Para que no se escape nada de ahí. Para quitarse la mascarilla hay que quitarla por detrás, sin tocar la parte de enfrente, que es la que ya recibió todas las gotitas respiratorias de todas las personas con las que estuvimos en contacto. Después de quitarnos la mascarilla, debemos lavarnos las manos o hacer la higiene de manos. No se dejen engañar, no existe una mascarilla especial que proteja contra el coronavirus. Si ustedes buscan en Amazon mascarillas, les van a salir mascarilla para coronavirus. Ya de una vez viene así especificada. No hay mascarillas especiales para coronavirus, pero las mascarillas que están recomendadas por la OMS y por el por la Secretaría de Salud son las mascarillas que se llaman N95 o N100. Esas son las mascarillas que en dado caso tengamos que utilizarlas, son las que debemos buscar. Bueno, las mascotas pueden contraer y propagar la enfermedad por coronavirus. Levántenme el papelito si creen que es un mito, si creen que es una realidad. Ok, es un mito. No hay datos, actualmente no hay datos que indiquen que los animales de compañía, que como las mascotas, como por ejemplo los perros o gatos, hayan sido infectados o puedan propagar el virus. Hay una noticia por ahí de que una persona estaba con su perrito y su perrito también tenía coronavirus. Esta información no ha sido corroborada por la OMS, por lo tanto no es oficial, ¿verdad? Hasta el momento nuestras mascotas están seguras, no hay información de que se enfermen ellas o que nos puedan pegar ellos o ellos puedan contraer el virus, ¿verdad? Pero lo que sí la recomendación es de que cualquier persona enferma de cualquier enfermedad debe evitar el contacto con las mascotas por seguridad a nuestras mascotas, ¿verdad? Entonces es una recomendación que debemos siempre tener en cuenta. Bueno, ¿se pueden realizar viajes fuera del país? Levántenme el papelito. ¿Se pueden realizar viajes fuera del país? Levántenlo sin miedo. Todos estamos para aprender. Muy bien, sí, es una realidad. Sí se pueden realizar viajes siempre y cuando se implementen las medidas de protección básica que ustedes acaban de aprender. Si ustedes aprendieron estas medidas anteriores, ustedes pueden viajar, pero siempre practicando esto: el lavado de manos, las medidas de higiene respiratoria, el cuidado de los alimentos. Podemos fácilmente viajar, ¿verdad? Pero es prudente que las personas enfermas retrasen sus vuelos si no es indispensable que viajen. Si no es urgente hacer un viaje, no se debe hacer, pero no está prohibido, ¿verdad? El gobierno de México hasta la fecha no ha hecho ninguna restricción en la entrada o salida de ningún país. Pueden entrar y salir las personas de México. En caso de que tuvieran síntomas, si hacen un viaje y tienen síntomas a su llegada, se debe buscar inmediatamente en el aeropuerto a Sanidad Internacional. Ellos le van a dar instrucciones de qué hacer, y si ya regresaron y no tienen síntomas, pues nada más estar alertas a los posibles síntomas y llamar al número que ya les había proporcionado antes en caso de que aparecieran molestias o síntomas entre el día 1 o 14 de su llegada, ¿sí? Bueno, la vacuna de influenza y neumococo también protegen de la enfermedad por coronavirus. Muy bien. Es un mito, ¿verdad? Es un mito. Estas vacunas, la vacuna de influenza y la vacuna de neumococo, no tienen ningún efecto para proteger contra la infección del nuevo coronavirus. Estas vacunas las tenemos que tener al día
porque es necesario tenerlas al día, pero no nos van a proteger ahorita contra esta enfermedad, ¿sí? Nos van a proteger para las complicaciones graves de la infección por influenza y las complicaciones graves de neumococo, pero no para la infección por coronavirus. Hasta la fecha no hay una vacuna todavía desarrollada ni probada en humanos para la infección por coronavirus. Se prevé que tal vez a inicios de primavera se va a empezar a probar una vacuna, ¿verdad? Y después de eso tienen que pasar muchos procesos para poderla probar en humanos. Entonces, hasta la fecha todavía no hay una vacuna. Bueno, se pueden recibir paquetes de China y otros países con casos de coronavirus. Sí, aquí abundan los productos de China. Levanten el papelito. Aquí abundan. Sí se puede, se pueden recibir, sí se puede. Es una realidad. Monterrey es China. Sí se pueden recibir. Si ustedes necesitan o van a hacer alguna compra desde China u otro país que tiene casos, es poco probable que si ustedes reciben un paquete, por medio de un paquete se les pegue la infección. ¿Por qué? Porque ya vimos que la infección se pega por vías respiratorias, entonces es poco probable, ¿verdad? Bueno, los antibióticos y un medicamento que se llama oseltamivir son medicamentos efectivos contra el tratamiento de coronavirus. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, es un mito. ¿Por qué es un mito? Los antibióticos son medicamentos que tienen efectos sobre bacterias y el coronavirus es un virus, entonces no tiene ningún efecto. El oseltamivir es un medicamento que sí sirve para virus, pero que todavía no ha sido 100%, no ha sido aprobado para la infección por coronavirus, por el nuevo coronavirus. Entonces, no sabemos todavía si va a ser efectivo o no, pero hasta la fecha no, ¿verdad? El tratamiento actual, o lo que se está dando actualmente, son medidas de soporte, y eso significa tratar los síntomas del paciente, ¿verdad? Pero no, ninguna de estas dos medidas son 100% para esta enfermedad. Se debe realizar desinfección frecuente de las superficies para disminuir el riesgo de contagio. ¿Qué dicen ustedes? De contagio, perdón. Muy bien. Es una realidad, ¿verdad? La desinfección la debemos hacer constantemente en las superficies. Ya dijimos que las gotitas se pueden quedar en las superficies. La desinfección puede ser con alcohol etílico para utensilios médicos, como por ejemplo los termómetros. Esos se deben desinfectar con alcohol etílico al 70%. Y para las superficies que se tocan con frecuencia, no solo en el ámbito hospitalario, sino también en la casa. Las mesas de la casa, los pisos de la casa, se pueden limpiar con hipoclorito sódico constantemente, ¿verdad? Bueno, los secadores eléctricos de manos y la lámpara de desinfección ultravioleta son efectivos para matar el virus. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, es un mito, no es cierto. Estas dos no matan el virus. La mejor medida para matar el virus de las manos va a ser siempre el lavado de manos. Eso es lo que es efectivo para matar el virus. Comer ajo ayuda a prevenir la infección por el virus. Es un mito. Comer ajo no ayuda a prevenir la infección por el virus, aunque el ajo sí tiene algunas propiedades antimicrobianas. No es efectivo para esta infección ni es el tratamiento de ninguna infección. Hasta la fecha no hay ningún alimento, jugo o planta que ustedes tomen y que con eso se va a curar o vayan a prevenir tener la infección. Los enjuagues bucales y lavados nasales ayudan a la prevención de la enfermedad. ¿Qué dicen ustedes? No. Es un mito, ¿verdad? Ninguno. Ni hacer los enjuagues bucales con las gárgaras con enjuagues bucales o el lavado de la nariz con soluciones que venden en la farmacia no van a ayudar a prevenir la infección. Lo que sí es cierto es que las soluciones para lavado nasal pueden ayudar a disminuir los síntomas en un resfriado común, pero no en esta infección. El aceite de sésamo funciona como un desinfectante. ¿Qué dicen ustedes? Es un mito. El aceite de sésamo no mata el virus. Bueno, hay otros rumores
que no vamos a hacer mucho énfasis en ellos, pero hay rumores que ustedes pueden encontrar en las páginas de internet que dicen que, por ejemplo, el virus se puede transmitir por mosquitos. A ver, ¿cómo se transmite el virus? Gotitas respiratorias persona a persona. Entonces esto es un rumor que no se queda como un rumor, no es cierto. El frío y la nieve pueden matar el virus. Esto hay tanto como frío y nieve como también el calor, ¿verdad? Hay personas que andan publicando que ahorita que empieza el verano el virus se va a acabar. Eso no es algo que se sepa, no es cierto, no tenemos que hacer caso a eso, ¿verdad? Todavía no hay datos. Hay personas que dicen que lavarse las manos con orina de niños puede ayudar a matar el virus. Esto es porque los niños no se han infectado tanto por esta enfermedad, pero no es un mito, no es cierto. Al contrario, la orina pues tiene muchos microorganismos que pueden enfermarnos de otro tipo de enfermedades. También hay por ahí algunos rumores que el utilizar drogas como por ejemplo la cocaína inhalada puede ayudar a proteger contra el virus y que el coronavirus puede viajar hasta 8 metros. Ya vimos cuánto es la distancia del alcance de las gotitas. 1 metro, ¿verdad? Entonces eso tampoco es cierto. Y que la mascarilla se puede lavar y reutilizar, eso tampoco es cierto. Ahora, 6 preguntas frecuentes que pueden surgirles a ustedes que están viéndonos o también a ustedes que están aquí presenciando la charla. La primera pregunta es: ¿quién corre el riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Si se infectan por el nuevo coronavirus, ¿quién puede tener complicaciones o una infección más grave? Pues todavía hay mucho que aprender del virus, ¿sí? Es una enfermedad que está generando muchos datos nuevos todos los días, entonces la información va a ir cambiando, pero hasta el momento parece que las personas que padecen otras enfermedades, como por ejemplo presión alta, enfermedades del corazón o diabetes, tienen o desarrollan casos más graves de la enfermedad. En nuestro ámbito, que son las enfermedades reumatológicas, hasta la fecha no hay datos que personas con artritis reumatoide, lupus, Sjögren, artritis psoriásica, escleroderma, dermatomiositis, estén más infectadas por padecer estas enfermedades reumáticas por la enfermedad de coronavirus, y no se ha reportado tampoco ningún fallecimiento en esta población. Es importante que lo sepamos porque es nuestro grupo, el grupo que nosotros vemos aquí en el departamento. Ahora, otra pregunta. Las personas con enfermedades crónicas que tienen síntomas respiratorios, ¿deben suspender el tratamiento de sus otras enfermedades? O sea, estoy hablando de personas con diabetes que a lo mejor tienen coronavirus. ¿Tienen que suspender sus medicamentos? No. O, por ejemplo, un paciente con artritis, un paciente con lupus que tiene síntomas respiratorios y puede tener riesgo de tener la enfermedad por coronavirus. ¿Debe suspender sus tratamientos? Pues la respuesta es que no. Lo que deben hacer es acudir con su médico de cabecera, ya sea su médico familiar, su médico internista o el reumatólogo, para que los valore, y el médico va a decidir si es necesario retirar algún medicamento. Tampoco para prevenir que no nos dé la infección debemos dejar de tomar los medicamentos, ¿verdad? Hay que continuar los tratamientos como son hasta que el médico nos indique que se debe hacer lo contrario. Ahora, la enfermedad por coronavirus y el síndrome respiratorio agudo severo son la misma enfermedad, porque van a ver ustedes en publicaciones SARS, ¿verdad? A lo mejor van a leer constantemente eso. No es la misma enfermedad. El coronavirus, la enfermedad COVID-19 es la enfermedad por el nuevo coronavirus que hemos estado platicando en esta charla, y el SARS es una infección también causada por coronavirus, por un tipo de coronavirus, pero es un tipo que ha causado infecciones más graves, más letales, y ha causado más mortalidad. Pero no hay casos de SARS en el mundo desde el año 2003, no se han reportado nuevos casos. Es una enfermedad que, digamos, ahorita ya no ha tenido aparición en el mundo. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del virus que causa la enfermedad por coronavirus? Pues un periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que se adquiere el virus hasta que se desarrolla la infección. A eso se refiere el tiempo de incubación. La mayoría de las estimaciones que se ha hecho es que el periodo de incubación es entre 1 y 14 días y más o menos 5 días como haciendo un promedio. Entonces, esto puede ir cambiando cuando tengamos más datos sobre la enfermedad,
pero por eso el periodo de vigilancia de una persona que ha estado en contacto es de 14 días, porque es el tiempo en el que se pueden desarrollar síntomas desde que entra el virus, digamos, al cuerpo. ¿Cuál es el origen del virus? Ya sabemos cuál es el origen de este nuevo coronavirus, pues todavía no se ha confirmado el posible origen animal del causante de la COVID-19. Aquí me voy a detener un poquito porque estos virus o estos coronavirus se han originado inicialmente en animales. Quiero hacer énfasis porque esto es algo que genera muchas dudas a veces. Estos virus viven en los animales, que es un primer animal que vive con la infección. Luego puede existir un segundo animal, que es un hospedero, se llama así porque va a alojar el virus de manera, nada más por un tiempo pequeño, pues un hospedero intermediario. Y de este hospedero intermediario se puede llegar hasta el ser humano, que es el que puede desarrollar los síntomas de la enfermedad. Hasta la fecha, en la nueva infección por coronavirus no se sabe cuál es el origen animal, no se sabe cuál es el hospedero intermediario, únicamente sabemos que existe un virus, sabemos que existe el virus y que causa enfermedad en los humanos, pero estas dos todavía es desconocido, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Pues esto no lo sabemos, por eso debemos hacer la limpieza y la desinfección de las superficies constantemente porque no hay un tiempo estipulado, o sea, no hay un tiempo definido. Y por último, pues quiero instarlos a que evitemos el estigma social, ¿verdad? Es un error creer que una persona asiática, solo por ser asiática, tiene ya infección por coronavirus. Eso no es cierto. Hasta ahora no hay nada que nos indique que la raza tiene algo que ver con el desarrollo de la enfermedad. Esta enfermedad inició en China y por eso afecta más a las personas que viven en esa área, pero se han infectado personas que no son de esa raza y por eso mismo pues no tenemos que tener ese estigma social de que solo por ser asiático ya tiene infección por coronavirus. Bueno, comentarios o preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Han leído algo diferente o no les quedó claro algo? ¿Nadie tiene dudas ni preguntas? Porque cuando había sospechas de algún caso, los ponían en cuarentena, si el periodo de incubación es de 14 días. Pues el periodo de incubación es 14 días, por eso la cuarentena es por ese tiempo. ¿Solamente 14 días? Es de 1 a 14 días. O sea, es lo que se sabe hasta ahora. Por eso el tiempo en el que se vigila a los pacientes para ver si desarrollan síntomas, si el caso es sospechoso para ver si desarrollan síntomas, es ese periodo de tiempo. Desde que se capta hasta 14 días después. En la mañana escuché en las noticias que había una persona que era nada más portadora del virus y que no traía síntomas, pero sí al hacerle el examen salió positivo al coronavirus. Eso es posible. De hecho, el caso de Chiapas es un portador asintomático. Es una estudiante que fue a intercambio a Italia y que una de sus compañeras desarrolló síntomas. Entonces ella era un contacto. Por ser un contacto, se le iniciaron los estudios. Y al hacerle los estudios, aunque ella no tuviera síntomas, se encontró que sí también era portadora de la enfermedad y hasta la fecha pues no ha desarrollado ningún síntoma. Entonces, que alguien tenga el virus y no tenga síntomas no significa que nosotros, aquí que estamos sanos ahorita, necesitemos una investigación. ¿Por qué? Porque para hacer un caso de contacto sospechoso tuvimos que haber viajado a las regiones donde ya dijimos que hay casos, haber estado en contacto con alguien que ya tiene confirmado el diagnóstico para poder que nos hagan la investigación del virus. Pero sí es posible que alguien tenga el virus y no tenga síntomas. Lo que no sabemos es si esas personas, todavía no se sabe, si esas personas portadoras pueden causar infección a alguien más. No se sabe todavía con certeza, pero por eso mismo esas personas, aunque no tengan síntomas, de igual manera se toman las medidas de distanciamiento social, del aislamiento social y las medidas de higiene respiratoria con esas personas asintomáticas, pero todavía no se sabe si van a causar o no enfermedad en alguien más.
No, era eso, que si esa persona que era portadora asintomática lo podía transmitir. Sí, aún no se sabe y por esa misma razón se toman todas las medidas como si tuviese síntomas, ¿verdad? Como si tuviese síntomas de la misma manera. Doctora, el que una persona como esa chica de Chiapas, que lo desarrolló, ¿no? Depende de su estado general de salud, de su sistema inmunológico, de qué depende que no lo desarrolle, que se quede como portadora asintomática. Esa es una buena pregunta. Para muchas enfermedades diferentes también para el coronavirus existen portadores asintomáticos, que son personas que no desarrollan nunca síntomas de la enfermedad, pero pueden transmitirla a otras y vivir todo el tiempo con la enfermedad sin tener ningún síntoma. Esto pues sí tiene una base de su sistema inmune, pero no hay manera de predecir quién va a ser un portador asintomático o no. Sí tiene que ver con su sistema inmune, pero pues no podemos saber quién va a ser un portador asintomático y quién va a desarrollar síntomas. Bueno, si no hay más preguntas, aquí termina la sesión. Espero que pongan en práctica, divulguen esta información. Lo más importante es que ustedes practiquen, hagan estas prácticas todo el tiempo hasta que se vuelva una costumbre y que también las enseñen en casa a sus compañeros de trabajo que no pudieron venir y a sus familiares, ¿verdad? Para que todos estemos seguros, para que todos estemos protegidos y las medidas de prevención son lo principal ahorita, ¿verdad? No entrar en pánico y hacer las medidas de prevención. Muchas gracias. Gracias.